El día de hoy vamos a ver cómo trabajar a nivel de operaciones de filas. Las operaciones de filas son esenciales en el ámbito del álgebra lineal porque tienen un conjunto de aplicaciones. Para efectos de este curso, vamos a trabajar a nivel de lo que es el cálculo del rango, el cálculo de la matriz inversa y posteriormente la resolución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando en todos los casos operaciones de filas, y a partir de ello vamos a establecer la utilidad que tienen estas operaciones en general. En la clase de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en cómo podemos realizar el cálculo del rango de una matriz, así como su inversa, y para ello vamos a definir en primera instancia qué son las operaciones de filas y cómo podemos aprovecharlas. Bien, la razón por la cual nosotros realizamos operaciones a nivel de fila es para lograr que la matriz se encuentre en su forma escalonada. Una matriz puede estar expresada en su forma escalonada, tal como vemos acá. Una matriz escalonada se caracteriza porque todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Entonces decimos que es una matriz escalonada porque la diagonal principal conforma un escalón, una especie de gradería, tal como ustedes pueden ver. En una matriz escalonada, todos los elementos que están por encima de la diagonal principal pueden ser de cualquier valor, pueden ser cualquier número. Por otra parte, tenemos la matriz escalonada reducida. La matriz escalonada reducida se caracteriza porque absolutamente todos los elementos que están en la diagonal principal son iguales a 1 y todos los demás elementos son iguales a 0. Un ejemplo de matriz escalonada reducida, y algo que ya habíamos venido viendo con anterioridad, es la matriz identidad, porque cumple con todas estas características. Ok, entonces, el propósito por el cual nosotros realizamos operaciones a nivel de filas en una matriz es para poder lograr esta forma escalonada en las matrices. Muy bien. ¿Cuáles son las operaciones de filas que nosotros realizamos para poder lograr este propósito? Tenemos en primera instancia la escala. La operación de escala consiste en multiplicar una fila entera de una matriz por un valor escalar determinado. Por otra parte, tenemos la suma o resta entre filas de una matriz, donde lo que nosotros hacemos es tomar una fila entera de una matriz que tenemos a nuestra disposición y lo sumamos a otra fila, o lo restamos a otra fila que tenemos en dicha matriz. Luego tenemos la operación de intercambio, que consiste en cambiar o intercambiar las posiciones de dos filas en una matriz. Y luego también podemos realizar combinaciones de varias de estas operaciones. Por ejemplo, algo que comúnmente vamos a estar haciendo es que además de aplicar la escala a una fila determinada, vamos a realizar operaciones ya sea de suma o de resta para lograr un resultado determinado. Entonces, podemos combinar varias de estas operaciones de filas según lo que nosotros necesitemos lograr. Ok. Para poder establecer el contexto de por qué empleamos operaciones de filas para diversos propósitos, vamos a adelantarnos un poquito a algo que el día lunes vamos a estar viendo, y vamos ahora a resolver este sistema de ecuaciones lineales. Entonces yo voy a anotar esto como un primer ejemplo acá, y lo que queremos hacer es resolver este sistema de ecuaciones que dice x más y igual a 5,
2x más 3y igual a 13. Bien, en el álgebra básica, nosotros habíamos visto una serie de métodos que nos permiten resolver este tipo de sistemas de ecuaciones. Algo que nosotros ya podemos identificar en este momento es que este es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Y por qué decimos sistema de ecuaciones lineales? Porque las incógnitas x y y en todos los casos están elevados a la primera potencia. No tenemos x al cuadrado, x al cubo, etc. En todos los casos x y y están elevados a la primera potencia. Por lo tanto decimos que este es un sistema de ecuaciones lineales. Por otra parte, este es un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, y las incógnitas en este caso son x y y respectivamente. Bien, entonces uno de los métodos que nosotros conocemos del álgebra básica es el método de reducción para poder resolver este tipo de sistemas. En el método de reducción, lo que nosotros buscamos es eliminar una de las incógnitas de tal modo de hacer que el proceso de resolver el sistema sea más sencillo. En este caso, algo que a mí me convendría intuitivamente hacer para poder resolver este sistema de ecuaciones es, ¿qué tal por ejemplo si nosotros multiplicamos por el valor de menos 2 la primera ecuación? Si multiplicamos esta primera ecuación por menos 2 y lo sumamos a la segunda ecuación, entonces vamos a tener menos 2x menos 2y igual a menos 10. Y si sumamos eso a la segunda ecuación, vamos a tener acá menos 2x más 2x me da 0. Por lo tanto, eso va a hacer que la primera incógnita x termine por anularse. Muy bien. Entonces, como resultado de aplicar esta operación de multiplicar por menos 2 a la primera ecuación, yo voy a tener lo siguiente. Tenemos entonces menos 2x menos 2y igual a menos 10. La segunda ecuación no está siendo afectada por nada, por lo tanto, va a seguir siendo 2x más 3y igual a 13. Perfecto. Como estoy multiplicando por menos 2 a ambos lados de la ecuación, entonces la igualdad se mantiene, no estoy afectando nada. Pero bueno, este es un artificio que yo ahora estoy utilizando, porque si yo multiplico por menos 2 a ambos lados de la primera ecuación, y luego sumo esta primera ecuación a la segunda, noten ustedes que menos 2x con más 2x va a terminar por cancelarse. Y eso es lo que queremos lograr. Entonces voy a operar estas dos ecuaciones. Y haciendo eso, menos 2x con 2x se cancela. Menos 2 más 3 es 1. Por lo tanto voy a tener 1y. Y acá voy a tener menos 10 más 13, 3. Perfecto. En este momento entonces yo ya conozco el valor de una de las incógnitas y pude lograrlo fácilmente realizando la operación de primeramente multiplicar por menos 2 la primera ecuación y sumarle la segunda. En consecuencia, este valor de y igual a 3 lo puedo reemplazar en cualquiera de las otras dos ecuaciones para poder hallar el valor de x. Entonces, por ejemplo, si reemplazo y igual a 3 en la primera ecuación, voy a tener lo siguiente. Entonces va a ser x más 3 es igual a 5, de donde obtengo que x es igual a 2. Bien. Entonces, algo que nosotros podemos rescatar acá es que si nosotros multiplicamos una de las ecuaciones por un escalar determinado, por un valor determinado, podemos utilizar este método para reducir nuestro sistema de ecuaciones y de ese modo ir eliminando las incógnitas hasta llegar a la solución final.
Esto va a ser inspiración para los métodos matriciales de reducción de filas y de resolución de sistemas de ecuaciones que vamos a estar viendo más adelante. Ok, lo que ahora vamos a hacer es vamos a resolver este mismo sistema de ecuaciones, pero haciendo uso de matrices. Esto es algo que el día lunes de todas maneras vamos a tener oportunidad de profundizar mucho más, pero bueno, por lo menos ahora vamos a tener una breve introducción de cómo realizar esta particular operación. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales de manera matricial, lo que nosotros debemos hacer es disponer los coeficientes de las incógnitas que tenemos en el sistema de ecuaciones en la forma de una matriz. Entonces, en este caso, si me fijo en la primera ecuación, los coeficientes de las incógnitas son respectivamente 1 y 1. Entonces tengo 1 para x y 1 para y. Entonces, esos son los coeficientes que yo voy a anotar acá y vamos a decir 1 para x y 1 para y. Ahora, vamos a ampliar esta matriz con los términos independientes que tengo a mano derecha, es decir, el 5 y el 13. Entonces acá en la primera ecuación tengo 5. Y ahora vamos con la segunda ecuación. Entonces los coeficientes van a ser respectivamente 2 y 3. 2 y 3. Y el término independiente es 13. Perfecto. Ahora bien, lo que yo tengo que hacer en este caso es, para poder resolver un sistema de ecuaciones por el método matricial, lo que debo lograr es que la parte izquierda de esta matriz ampliada sea una matriz escalonada. Vamos a ver más adelante que hay algunos beneficios en lograr que esta matriz que está a la izquierda inclusive sea una matriz escalonada reducida, pero bueno, nuestro primer objetivo va a ser que tenemos que escalonar esta matriz. Recordemos que una matriz escalonada tiene por debajo de la diagonal principal elementos que son todos ellos iguales a 0. La diagonal principal en este caso está compuesta por los elementos 1 y 3. Por lo tanto, esperaríamos que este 2 que está por debajo se haga 0 para que la matriz esté escalonada. Por lo tanto, este 2 está molestando y tenemos que hacer que se convierta en 0. Muy bien. Entonces, vamos a introducir ahora una notación que vamos a estar utilizando de manera recurrente en este ejemplo y en los ejemplos futuros que vamos a ver en cuanto a operaciones de filas. Vamos a decir entonces que esta primera fila de la matriz es la fila R1 y esta segunda fila es la fila R2. Esta va a ser entonces la primera columna, vamos a llamarle C sub 1, esta va a ser la segunda columna, C sub 2, y esta va a ser la tercera columna, C sub 3. Muy bien. Volviendo ahora a lo que queremos lograr. Este 2 que está por debajo de la diagonal principal de la matriz se tiene que volver 0, decíamos. ¿Qué operación entre estas dos filas me ha de permitir lograr ese propósito? Por ejemplo, si yo multiplico por menos 2 la primera fila, este 1 va a ser menos 2, acá voy a tener menos 2 y acá menos 10. Menos 2 le vamos a sumar a 2 y se va a hacer 0. Menos 2 le vamos a sumar a 3 y se va a volver 1. Menos 2 le vamos a multiplicar a 5, se va a volver menos 10, le sumamos a 13 y eso nos da 3. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros vamos a ir trabajando a nivel de operaciones de filas. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer es voy a anotar acá algunas operaciones auxiliares.
decíamos que lo que queremos hacer en primera instancia es multiplicar por menos 2 esta primera fila. Entonces, multiplicando por menos 2, este 1 se va a volver menos 2, este 1 se va a hacer menos 2, y este 5 por menos 2 ha de ser menos 10. Perfecto. Lo que ahora vamos a hacer es que estos valores que tenemos acá los tenemos que sumar a la segunda fila. Ahora bien, ¿cómo expresamos esta operación que ahora nosotros estamos definiendo de forma matemática? Lo que tenemos que hacer es, primeramente, definir cuál fue la primera operación que decíamos que íbamos a aplicar. Entonces, multiplicamos por menos 2 a la primera fila. Decimos menos 2 por la primera fila, más la segunda fila, va a ser la segunda fila actualizada. Entonces, esta es la operación que nosotros estamos buscando realizar ahora de tal manera de hacer que este 2 se vuelva 0. Muy bien. Entonces, haciendo eso, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Para identificar la matriz actualizada que resulta de realizar una serie de operaciones de filas como la que vemos acá, vamos a utilizar este símbolo de la ñ para poder expresar que lo que viene después es la matriz actualizada luego de realizar estas operaciones. Muy bien, entonces ya hemos hecho la multiplicación por menos 2 de la primera fila. Tengo acá los resultados intermedios. Entonces, y la primera fila no está siendo afectada por ninguna operación, entonces la voy a copiar directamente. Entonces, la primera fila va a seguir siendo 1, 1, 5. Pero la segunda fila está siendo afectada por esta operación. Entonces acá voy a tener 2 menos 2, 0, 3 menos 2, 1, y 13 menos 10, 3. Muy bien. Entonces, si nosotros expresamos esta matriz en la forma de un sistema de ecuaciones, lo primero que vamos a hacer es vamos a identificar cuáles son las columnas que le corresponden a cada incógnita. Es así que la primera columna le corresponde a la incógnita X y la segunda columna le corresponde a la incógnita Y. Por lo tanto, la forma en la cual nosotros expresamos esta matriz en la forma de un sistema de ecuaciones es como sigue. Y noten ustedes que ya hemos logrado lo que estábamos buscando. Esta ya es una matriz escalonada, porque lo que está por debajo de la matriz de la diagonal principal es un 0. Por lo tanto, ya tenemos el escalonamiento que estábamos buscando. Entonces, la primera ecuación va a ser x más y igual a 5. Y la segunda va a ser 1 por y igual a 3. Como ustedes pueden ver, ya hemos encontrado el valor de una de las incógnitas, en este caso y. Ya sabemos cuál es su valor. Entonces, si nosotros reemplazamos este valor de y igual a 3 en la primera ecuación, vamos a tener que x es igual a 5 menos 3, 2. Pero vean que en este caso en particular, si yo hago que esta parte, esta sección que está a la izquierda, sea una matriz escalonada reducida, entonces voy a poder leer el valor de x directamente sin tener que despejar, tener que reemplazar primeramente y luego despejar x. Si yo consigo que esta sea una matriz escalonada reducida, voy a tener la posibilidad de averiguar directamente los valores de x y y.
Entonces, para que esta sea una matriz escalonada reducida, lo que debo hacer es que esta segunda columna que tenemos acá sea la columna de una matriz identidad. Este 1 ya le corresponde a una matriz identidad, pero lo que está por encima, este 1 de acá, está molestando. Este 1 debería ser 0. ¿Qué operación entonces me conviene realizar entre estas dos filas para que este 1 se vuelva 0? Como ya podemos ver, lo que me conviene hacer es restarle la segunda fila a la primera fila para que este 1 desaparezca, porque si le restamos en la segunda fila, acá voy a tener un menos 1 y menos 1 más 1 se hace 0. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a restar la primera fila a la segunda y de ese modo vamos a actualizar la primera fila. Muy bien, haciendo entonces esa operación, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Entonces acá voy a tener 1 menos 0, 1, 1 menos 1 es 0, 5 menos 3 me da 2. Muy bien, esa sería entonces la primera fila actualizada y la segunda fila se queda tal cual porque no está siendo afectada por nada. Entonces vamos a tener 0, 1, 3. Entonces esta es la columna de X y esta es la columna de Y. Por lo tanto, de acá yo ya puedo ver que 1 por X va a ser 2. Por lo tanto, de ahí sale que X es igual a 2. Y acá 1 por Y es igual a 3. Por lo tanto, de acá voy a tener que Y es igual a 3. Noten ustedes entonces que en este caso nosotros hemos podido determinar los valores de X y de Y directamente haciendo uso de la matriz escalonada reducida. No en todos los casos va a ser posible hacer esto, y de hecho el día lunes nos vamos a enfocar en ver diversos casos de sistemas de ecuaciones donde vamos a tener que lograr la matriz escalonada y a partir de ello vamos a identificar si el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, tiene una sola solución o no tiene ninguna solución. Entonces, cuando nosotros trabajamos en este ámbito de resolver un sistema de ecuaciones lineales por medio de matrices, podemos tener estos escenarios. Puede ser que, como en este caso, el sistema de ecuaciones tenga una sola solución, que pueda tener infinitas soluciones, o bien ninguna solución. Y cada uno de estos casos va a tener un tipo de matriz escalonada específico que le corresponde. Muy bien, lo que hemos visto acá entonces nos ha servido como intuición para ver cómo podemos realizar una serie de operaciones de filas para poder lograr un objetivo en particular, en este caso, resolver un sistema de ecuaciones. Sin embargo, como les mencionaba al principio, las operaciones de filas se pueden utilizar no solamente para resolver sistemas de ecuaciones, sino para calcular el rango de una matriz y también la matriz inversa. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es que vamos a definir qué es el rango de una matriz. El rango de una matriz, vamos a decir que es el número de filas diferentes de 0 de la matriz escalonada. Entonces, eso ya nos da a nosotros una idea de que lo primero que vamos a hacer es que vamos a escalonar la matriz y una vez que hayamos realizado ese proceso de escalonamiento vamos a contar cuántas filas diferentes de 0 quedan y ese va a ser entonces el rango de dicha matriz. Como ya acostumbramos a hacerlo, vamos a emplear un ejemplo para poder ya irnos familiarizando cómo se realizaría el cálculo del rango de una matriz. Entonces voy a decir ejemplo número 2 y vamos a anotar acá esta matriz 3, 1, 3 que tenemos en la diapositiva.
3, 1, 3, 2, 3, 4 y 6, 2, 6. Y lo que nos piden en este caso es calcular el rango de esta matriz. Bien, como les decía entonces, lo primero que tenemos que hacer es escalonar esta matriz. Es decir, todo lo que esté por debajo de la diagonal principal tiene que ser igual a 0. Vean ustedes, sin embargo, que en este caso en particular, la tercera fila es múltiplo de la primera. Entonces acá, si nosotros, por ejemplo, multiplicamos la primera fila, vamos a tener 6, 2, 6, que es exactamente igual a la tercera fila de esta matriz. Cuando nosotros tenemos este tipo de matrices, ya podemos ir intuyendo de que una fila, o incluso más filas, se van a hacer 0, se van a anular completamente. Entonces decimos que este tipo de matrices no son de rango completo porque su rango va a ser menor que el número de filas y de columnas que tiene dicha matriz. Pero bueno, solamente para efectos de conveniencia, lo que yo puedo hacer en este caso, por ejemplo, es intercambiar las posiciones de la primera y la segunda fila, de tal modo que esta segunda fila esté al lado de su múltiplo, que es la tercera. Entonces, haciendo eso, vamos a identificar que en este caso la primera operación que vamos a hacer es intercambiar la primera y la segunda fila. Entonces, haciendo eso, vamos a tener lo siguiente. La primera fila va a ser 2, 3, 4. En lugar de 3, 1, 3, va a ir ahora 2, 3, 4, que es la segunda. Y en la segunda, en lugar de 2, 3, 4, va a ir 3, 1, 3, que era la primera. Entonces acá va a ser 3, 1, 3. Y la tercera fila sigue igual. Perfecto. Entonces, para ya ir escalonando la matriz, lo que debo hacer es que todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal, que está compuesta por el 2, el 1 y el 6, sean 0. Es decir, estos tres elementos, el 3, el 6 y el 2, todos ellos se tienen que volver 0 para que esta matriz sea escalonada. Muy bien, entonces, ¿qué operaciones puedo realizar para que estos tres elementos se vuelvan 0? Me voy a enfocar primeramente en esta columna, en la primera columna de la matriz. Lo que necesito lograr es que tanto este 3 como el 6 que están por debajo del 2 se vuelvan 0. ¿Qué operación o qué operaciones puedo realizar para lograr ese propósito? Algo que ya puedo hacer es, algo que ya puedo ver acá es que si yo le multiplico por menos 2 a esta segunda fila, acá voy a tener menos 2 por 3, que es menos 6. Y si ese menos 6 lo sumamos a la tercera fila, este 6 se va a volver 0. Entonces me convendría multiplicar por menos 2 la segunda fila y sumarlo a la tercera. Entonces, la forma en que expresamos eso es así. Vamos a decir entonces que la tercera fila de esta matriz le vamos a restar 2 veces la segunda fila y así vamos a actualizar la tercera fila de esta matriz. Ok, yo voy a hacer entonces acá mis operaciones auxiliares. Lo primero que voy a hacer es que voy a multiplicar por menos 2 la segunda fila. Multiplicando por menos 2 la segunda fila, 3 por menos 2 va a ser menos 6. Lo voy a anotar ahí. Acá voy a tener 1 por menos 2, menos 2. Y acá 3 por menos 2 va a ser menos 6. Muy bien. Entonces, luego de realizar esta operación, vamos a sumarle a la tercera fila y así vamos a actualizar todo esto. Entonces, la primera fila sigue igual, no está siendo afectada por nada. Entonces, va a seguir siendo
2, 3, 4. La segunda fila no está siendo afectada por ninguna operación, entonces sigue igual. 3, 1, 3. Pero la tercera fila está siendo afectada por esta operación. Entonces lo que vamos a hacer es estos valores que acabo de calcular, los voy a sumar a la tercera fila, según lo que indica la operación. Entonces acá voy a tener menos 6 más 6, 0. Menos 2 más 2 es 0. Y menos 6 más 6, 0. Ok. Entonces vean ustedes que algo interesante acaba de ocurrir acá. La tercera fila de esta matriz se ha anulado completamente. Todos sus elementos son iguales a 0. Y si yo verifico el escalonamiento, acá tengo el 2, tengo el 1 y luego el 0. Entonces, estos dos elementos que están por debajo de la diagonal principal ya son 0, entonces ya estamos bien hasta ahí. Pero también necesito que este 3 que está por debajo de la diagonal principal se vuelva 0. Entonces este 3 aún está molestando y lo tengo que convertir en 0. Algo que me convendría hacer acá para simplificar un poco las operaciones es que si voy a operar esta segunda fila con la primera, este 2 que está acá me convendría que se vuelva 1, para que así las operaciones que voy a realizar más adelante sean más sencillas. Entonces, para que este 2 se vuelva 1, lo que yo puedo hacer es dividir por 2 la primera fila, para de ese modo actualizar la primera. Ok, realizando entonces esta operación, vamos a tener lo siguiente. Entonces actualizando, dividiendo por 2 la primera fila, perdón, vamos a tener acá 2 entre 2, 1, 3 entre 2 es 3 medios, y 4 entre 2 es 2. La segunda fila sigue igual, no está siendo afectada por nada. Sigue siendo 3, 1, 3. Y la tercera fila es 0, 0, 0. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a pensar en una operación entre estas dos primeras filas que haga que este 3 que está por debajo se haga 0, tal como estamos esperando. Si multiplico por menos 3 la primera fila, entonces acá voy a tener 1 por menos 3, va a ser menos 3 más 3, 0. Entonces lo que me conviene hacer es multiplicar por menos 3 la primera fila y sumarle la segunda fila. Entonces, la forma en que nosotros expresaríamos eso es así. Segunda fila menos 3 veces la primera va a ser la segunda fila actualizada. Entonces, haciendo eso, vamos a tener lo siguiente acá. La primera fila sigue igual, no está siendo afectada por nada. Entonces sigue siendo 1, 3 medios y 2. Pero la segunda fila está siendo afectada por esta operación. Entonces acá voy a tener menos 3 por la primera fila. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3, 0. Acá, menos 3 por 3 medios es menos 9 medios. Menos 9 medios. Y menos 9 medios más 1, 1 es lo mismo que decir 2 medios. Entonces 2 medios menos 9 medios va a ser menos 7 medios. Menos 3 por 2 en la primera fila, menos 3 por este 2, va a ser menos 6, más 3, menos 3. Y la tercera fila va a ser 0, 0, 0. Ok, entonces verifico el escalonamiento de esta matriz. Acá tengo el primer elemento, acá tengo el segundo y acá el tercero. Y lo que está por debajo entonces de la diagonal principal
es 0 en todos los casos, entonces esta matriz ya está escalonada, ya es una matriz escalonada. Ya logré entonces lo que estaba buscando, y lo que ahora tengo que hacer es tengo que contar cuántas filas diferentes de 0 tiene esta matriz, para así poder calcular el rango. Entonces acá tengo una primera fila que es diferente de 0, tengo una segunda fila que es diferente de 0. Si bien tengo acá a la izquierda un 0 en esta segunda fila, bastaría que un solo elemento sea diferente de 0 para que la fila completa sea diferente de 0 por si acaso. Entonces esta segunda fila también es distinta de 0. Pero esta tercera tiene todos sus elementos iguales a 0. Entonces, tengo una fila distinta de 0 y dos filas distintas de 0. Por lo tanto, lo que voy a decir es que el rango de esta matriz es igual a 2. Bien, de este modo entonces es como yo puedo realizar una serie de operaciones de filas para poder calcular el rango de una matriz. Vamos a seguir viendo entonces algunos ejemplos más. Entonces, en el set de ejemplos yo voy a continuar con esta primera matriz donde nos piden calcular el rango. Entonces yo voy a anotar acá ejemplo número 3. Y tenemos entonces esta matriz que es 2, 3, 4, 5. Y de igual manera entonces lo que nos piden acá es calcular el rango de esta matriz. Muy bien. Entonces, para calcular el rango de esta matriz, lo que yo debo de hacer es conseguir que esta sea una matriz escalonada. Y para ese propósito, lo que esté por debajo de la diagonal principal, en este caso el 2 y el 5, tiene que ser 0. Por lo tanto, este 4 debería volverse 0. Para que este 4 se vuelva 0, ¿qué operación entre estas dos filas me conviene realizar? Si yo multiplico por menos 2 la primera fila, voy a tener acá menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 más 4 es 0. De ese modo entonces es como yo puedo deshacerme de este 4 que está abajo. Entonces vamos a la segunda fila, restarle 2 veces la primera fila, y de ese modo vamos a actualizar la segunda fila. Haciendo esto entonces, vamos a tener lo siguiente. La primera fila no está siendo afectada por nada, sigue siendo 2, 3. Pero la segunda fila está siendo afectada por esto. Entonces, menos 2 por la primera fila, en este caso menos 2 por 2, va a ser menos 4. Más la segunda, más 4, va a ser 0. Acá, menos 2 por 3 en la primera fila me da menos 6. De hecho, yo puedo anotar acá las operaciones auxiliares. En el primer caso teníamos menos 2 por 2, era menos 4. Y acá voy a tener menos 2 por 3, menos 6. Entonces, menos 6 más 5 es menos 1. Y de ese modo hemos actualizado la segunda fila. Perfecto. Verifico entonces el escalonamiento. Acá tengo el primer elemento en la diagonal principal y el segundo. Y lo que está por debajo de la diagonal principal es 0. Entonces esta ya es una matriz escalonada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Contamos cuántas filas diferentes de 0 tiene esta matriz. Esta primera fila es diferente de 0 y esta segunda también. Por lo tanto, el rango de esta matriz va a ser igual a 2. Entonces, esta matriz cuadrada además tiene la característica de ser una matriz de rango completo. ¿Por qué decimos que es una matriz de rango completo? Porque el rango de esta matriz coincide con el número de filas y columnas que tiene la matriz.
Entonces, pero si el rango fuera menor que el número de filas y columnas, entonces estaríamos hablando de una matriz que no es de rango completo. Ok, este segundo ejemplo se los voy a dejar como tarea. Ustedes pueden resolverlo a manera de practicar en el momento libre que disponga. Lo que yo voy a hacer ahora es este tercer ejemplo también se los voy a dejar. Ya hemos visto uno similar como ejemplo anterior. Ustedes ya pueden calcular el rango de esta tercera matriz también. Lo que yo voy a hacer es voy a pasarme a este último ejemplo. Es una matriz de 4 filas y 3 columnas. Entonces acá vamos a decir ejemplo número 4. Tenemos entonces esta matriz que es 1, 8, 4, 2, 2, 1, 2, 16, 8, menos 4, menos 1, 0. Y lo que nos están pidiendo acá es calcular nuevamente el rango de esta matriz. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr que ésta se convierta en una matriz escalonada. Eso significa que todos los elementos que estén por debajo de la diagonal principal, es decir, esta de acá, tienen que ser iguales a 0. Vamos entonces con la primera columna. Este 1 en diagonal principal está bien, pero los que están por debajo, este 2 con este 2 con este menos 4, se tienen que volver todos ellos 0, para así ir escalonando la matriz. Entonces, ¿qué operaciones de filas me convendría realizar para lograr ese propósito? Vamos a ir, por ejemplo, con esta segunda fila. Este 2 que está por debajo del 1 se tiene que volver 0, decíamos. Para que este 2 se vuelva 0, me conviene restarle a su fila 2 veces la primera, porque así voy a tener menos 2 acá, y menos 2 más 2 es 0, y así voy a poder actualizar la segunda. Entonces, haciendo eso, vamos a tener lo siguiente. Entonces, la segunda fila le vamos a restar 2 veces la primera, y así vamos a actualizar la segunda fila. Haciendo esta operación, entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, la primera fila sigue siendo 1, 8, 4, porque no está siendo afectada por nada. Pero la segunda fila está siendo afectada por esta operación. Entonces acá voy a hacer menos 2 por R1. Menos 2 por 1 acá va a ser menos 2. Y menos 2 más 2 es 0. Menos 2 por 8 es menos 16. Y menos 16 más 2 es menos 14. Menos 2 por 4. Menos 2 por 4 es menos 8. Y menos 8 más 1 es menos 7. Ese sería entonces el resultado ahí. ¿Ok? La segunda y la tercera, perdón, y la cuarta fila no están siendo afectadas por nada, entonces las voy a copiar tal cual. Esto sigue siendo 2, 16, 8, menos 4, menos 1, 0. Ok. Bien. Entonces, ya logré en parte lo que estaba buscando. El 2 que estaba por debajo del 1 ya se hizo 0. Pero ahora tengo que seguir un procedimiento similar para este 2 y para el menos 4 que están abajo. Entonces, para que este 2 se vuelva 0, me conviene igualmente restarle a su fila 2 veces la primera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Decimos entonces, la tercera fila donde está este 2, le vamos a restar 2 veces la primera, y así vamos a actualizar la tercera fila. Haciendo entonces esta operación, vamos a tener lo siguiente.
Entonces la primera fila sigue igual, no está siendo afectada por nada, sigue siendo 1, 8, 4. La segunda fila sigue igual, sigue siendo 0, menos 14, menos 7. Pero la tercera fila está siendo afectada por esto. Entonces acá voy a tener menos 2 por R1. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 8 es menos 16, más 16, 0. Menos 2 por 4 es menos 8, más 8, 0. La cuarta fila no está siendo afectada por nada, entonces se queda como menos 4, menos 1, 0. Ok. Bien. Entonces, ya hemos hecho que este 2 que teníamos antes se vuelva a 0. Y bueno, noten ustedes que algo interesante acaba de suceder acá. Luego de hacer esta operación, la tercera fila se ha anulado completamente. Entonces ya podemos ir identificando que esta no es una matriz de rango completo, porque esta fila se anuló totalmente. Cuando tengo este tipo de escenarios, algo que me conviene hacer es que la fila que se ha anulado se vaya al final, para efectos de conveniencia nada más. Entonces lo que ahora voy a hacer es que la tercera y la cuarta fila de esta matriz las voy a intercambiar. Entonces decimos, tercera fila con cuarta fila se intercambia. Haciendo entonces esa operación, vamos a tener lo siguiente. Yo voy a anotar acá la matriz. La primera fila no está siendo afectada por nada, sigue siendo 1, 8, 4. La segunda fila tampoco, sigue siendo 0, menos 14, menos 7. Pero la tercera y la cuarta se intercambian, entonces acá voy a tener menos 4, menos 1, 0. Y acá voy a tener 0, 0, 0. Muy bien. Ahora, sigo entonces en esta columna. Ya tengo un 0 por debajo de la diagonal principal, este también es 0, pero este menos 4 también se tiene que volver 0. Por lo tanto, este menos 4 está molestando. ¿Qué operación puedo realizar entre esta y la primera fila de esta matriz para que este menos 4 se haga 0? Claramente lo que puedo hacer es sumarle 4 veces a su fila de este menos 4, sumarle 4 veces la primera fila. Entonces vamos a decir que la tercera fila donde está el menos 4 se le va a sumar 4 veces la primera fila y así vamos a actualizar la tercera fila. Haciendo eso entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces acá va a ser 1, 8, 4, no pasa nada ahí. La segunda fila sigue igual, 0, menos 14, menos 7. Y la tercera fila está siendo actualizada por eso. Entonces acá voy a tener 4 veces la fila 1, entonces esto va a ser 4 por 1, 4, menos 4, 0. 4 por 8 es 32, 32 menos 1 es 31. 4 por 4 es 16, más 0, 16. Y la cuarta fila sigue igual, no pasa nada ahí. Muy bien. Entonces, en la primera columna ya hice que todos los elementos que están debajo de la diagonal principal sean 0. Entonces ya acabé con esta primera columna. Si verificamos el escalonamiento, y de hecho yo voy a hacer eso acá. Acá tenemos el 1, el menos 14 y el 16. Todos estos elementos que están por debajo de la diagonal principal deberían ser 0. Y como pueden ustedes ver,
El único que no es 0 acá es este 31. Entonces este 31 está molestando. Tengo que hacer que se vuelva 0 también. Entonces me va a convenir realizar una operación entre la tercera fila y la segunda para que este 31 termine por eliminarse. Sin embargo, el menos 14 que está en la segunda fila es un número un poquito grande. Lo que me convendría hacer es que este menos 14 se vuelva 1 para que yo pueda fácilmente operar estas dos filas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que la segunda fila, por efectos de conveniencia, le vamos a dividir por menos 14 para que este elemento se vuelva 1. Entonces dividimos la segunda fila por menos 14 y actualizamos la segunda fila. Entonces haciendo eso, vamos a tener lo siguiente. La primera fila no pasa nada, sigue siendo 1, 8, 4. La segunda fila va a ser 0 entre menos 14, 0. Menos 14 entre menos 14 es 1. Y menos 7 entre menos 14 es 1 medio. En la tercera fila no pasa nada, sigo con los mismos valores. Y en la cuarta sigo igual. Muy bien. Entonces, lo que ahora voy a hacer es, este 31 necesito que se haga 0. Para que este 31 se haga 0, me conviene restarle a su fila 31 veces la segunda, para que así este 31 desaparezca. Entonces la tercera fila le vamos a restar 31 veces la segunda fila y así actualizamos la tercera. Entonces haciendo eso, vamos a tener lo siguiente. La primera fila sigue igual, sigue siendo 1, 8, 4. La segunda también, 0, 1, 1 medio. Pero la tercera está siendo afectada por esta operación. Entonces acá voy a tener menos 31 por la segunda fila. Menos 31 por 0 es 0, más 0, 0. Menos 31 por 1 es menos 31. Menos 31 más 31 es 0. Menos 31 por 1 medio es menos 31 medios más 16. Y ahí necesito hacer algunas operaciones auxiliares. Entonces voy a decir menos 31 medios más 16, pero 16 también lo puedo escribir como 32 medios. Entonces 32 menos 31 es 1 medio y este es el valor que va a venir acá. Bien, ya tengo entonces los valores de la tercera fila y la cuarta se queda tal cual. Entonces cerramos esto. Y ahora nuevamente verifico el escalonamiento. Acá tengo 1, 1, 1 medio y todo lo que está por debajo es 0. Por lo tanto, ya terminé de escalonar la matriz. Entonces lo que ahora vamos a hacer es vamos a contar cuántas filas distintas de 0 tiene esta matriz para así poder hallar el rango. Acá tengo una fila distinta de 0, una segunda fila distinta de 0 y una tercera fila distinta de 0. Por lo tanto, el rango de esta matriz es igual a 3. Bien, esta es la forma entonces como yo puedo realizar el cálculo del rango de una matriz determinada. Y como pueden ver, es a través de las operaciones de filas que yo puedo lograr este propósito en particular. Bien, sin embargo, las operaciones de filas no solamente me sirven para poder calcular el rango, sino que otra de las aplicaciones
para las cuales nosotros usaríamos este tipo de operaciones de filas es para el cálculo de la matriz inversa. En la anterior clase habíamos visto un método que hacía uso de la matriz de cofactores y la matriz adjunta para poder determinar la matriz inversa. Lo que necesitábamos era conocer el determinante de dicha matriz, así como la matriz adjunta, y habíamos visto un proceso que nos permitía lograr ese resultado. Entonces habíamos visto también que una de las condiciones necesarias para poder obtener la inversa de una matriz era que su determinante tenía que ser igual a, tenía que ser diferente a 0. Entonces había una fórmula que nosotros utilizábamos que hacía uso de la matriz adjunta y del determinante, y a partir de ello era que podíamos obtener la inversa de una matriz determinada. Ok, entonces ahora vamos a ver un método alternativo que nos permite calcular la inversa de una matriz haciendo uso de operaciones de filas. El proceso que ahora vamos a ver se llama método de Gauss-Jordan. Y lo que debemos de hacer es lograr que la matriz sea escalonada completamente. Entonces, a través del escalonamiento completo de una matriz, podemos obtener la inversa de la misma. Bien, como ya acostumbramos a hacerlo entonces, vamos a hacer uso de un ejemplo para poder ver cómo es que a través del método de Gauss-Jordan podemos invertir una matriz cuadrada. Entonces voy a anotar acá ejemplo 5 y tenemos esta matriz A que está en la diapositiva. La matriz A entonces en este caso es 1, 2, menos 1, 3. Y lo que nos están pidiendo es encontrar la matriz inversa por medio del método de Gauss-Jordan. Perfecto. Entonces, para poder encontrar la inversa de una matriz por medio del método de Gauss-Jordan, lo primero que vamos a hacer es vamos a ampliar la matriz original, que en este caso es A, con la matriz identidad en la parte derecha. Y como resultado de una serie de operaciones de filas, lo que vamos a hacer es lograr que a la izquierda de esta matriz ampliada tengamos la identidad y a la derecha vamos a tener la matriz inversa. Bien, entonces el primer paso que vamos a seguir ahora es que vamos a crear una matriz ampliada de la matriz A con la identidad. La forma entonces en que nosotros denotaríamos eso es así. Entonces tenemos primeramente 1, 2, menos 1, 3, que es la matriz original, y a la derecha vamos a tener la matriz identidad, que es 1, 0, 0, 1. Cuando estamos haciendo la ampliación, la matriz identidad que vaya a la derecha tiene que tener las mismas dimensiones que la matriz original. Como esta es una matriz 2 por 2, la identidad también tiene que ser 2 por 2. Bien, ¿qué objetivo entonces tengo que lograr? Que lo que está a la izquierda se convierta en matriz identidad. Cuando tenga eso, lo que esté a la derecha automáticamente va a ser la matriz inversa. Bien, entonces, ¿qué operaciones me conviene realizar para que esto se convierta en matriz identidad? Vamos por columnas. Acá, en esta primera columna, el 1 ya forma parte de una matriz identidad. Está en la posición correcta, por lo tanto no necesito hacer nada más ahí. Pero el menos 1 que está por debajo se tendría que volver 0. Este menos 1 se tiene que volver 0.
Entonces, para que este menos 1 se vuelva 0, ¿qué operaciones me conviene realizar entre estas dos filas? Claramente lo que puedo hacer es, a la segunda fila donde está este menos 1 que está molestando, le sumo la primera. Y así actualizo la segunda fila. Si hago eso, voy a tener menos 1 más 1, 0. Y así va a desaparecer este menos 1 que está ahí. Ok, entonces actualizamos la matriz. Y vamos a tener 1, 2. La primera fila no está siendo afectada por nada, entonces la voy a copiar igual. 1, 2, 1, 0. Y la segunda fila está siendo actualizada por esto. Entonces acá voy a sumarle la primera. Menos 1 más 1 va a ser 0. 3 más 2 es 5. 0 más 1 es 1. Y 1 más 0 es 1. Perfecto. Ok, entonces ya logré lo que estaba buscando. Que el valor que estaba debajo del 1 se haga 0. Entonces ya terminé con esta columna. Vamos ahora con la segunda columna. En esta segunda columna, el 5 que está en diagonal principal debería ser 1 y este 2 debería ser 0. Entonces, vamos por parte. Necesito primeramente que este 5 se vuelva 1. Para que este 5 se vuelva 1, voy a dividir por 5 toda su fila. De tal modo que al dividir 5 entre 5 voy a tener 1 acá. Entonces, dividimos la segunda fila por 5 y actualizamos la segunda fila. Haciendo esto entonces vamos a tener lo siguiente. La primera fila no pasa nada, sigue siendo 1, 2, 1, 0. Y la segunda fila está siendo afectada por esto, entonces acá voy a tener 0 entre 5, 0. 5 entre 5 es 1. 1 entre 5 es un quinto. Y 1 entre 5 es un quinto. Muy bien, entonces ya logré lo que estaba buscando, que el 5 se vuelva 1. Pero ahora necesito hacer que este 2 se vuelva 0. Para que este 2 se vuelva 0, me conviene restarle 2 veces la segunda fila a la fila de este 2. Entonces voy a decir fila 1 donde está el 2, le voy a restar 2 veces la segunda fila y así voy a actualizar la primera fila. Entonces, haciendo esto, vamos a tener lo siguiente. Entonces, primera fila va a ser, primeramente acá, menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Menos 1 por, menos 2 por 1 es menos 2, más 2, 0. Acá, menos 2 quintos más 1. Este 1 es como decir 5 quintos, entonces 5 quintos menos 2 quintos es 3 quintos. Y acá 0 menos 2 quintos, que menos 2 por un quinto sería menos 2 quintos, más 0 es menos 2 quintos. ¿Ok? Y la segunda fila sigue intacta. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, ya acabo de lograr lo que estaba buscando. Lo que vemos acá en la parte izquierda es la matriz identidad. Por lo tanto, lo que está a la derecha debería ser la matriz inversa. Entonces, de acá vamos a decir que la matriz inversa de A había sido 3 quintos menos 2 quintos, un quinto y un quinto. Ahora, como pueden ver, el valor de un quinto está afectando a todas las celdas de la matriz, por lo tanto lo puedo factorizar.
Entonces voy a decir 1/5 multiplica a 3 menos 2, 1 y 1. Y esta sería entonces la matriz inversa de la matriz original. Ok. Algo que nosotros podemos hacer para verificar si el proceso que hemos seguido ha sido el correcto es que podemos multiplicar esta matriz inversa que acabamos de encontrar por la matriz original. Y de acuerdo a algo que habíamos visto en anteriores clases, es que si nosotros multiplicamos la matriz inversa por la matriz original, deberíamos tener la matriz identidad. Entonces, para efectos de verificación, lo que ahora vamos a hacer es que vamos a multiplicar esta matriz inversa que acabamos de encontrar por la matriz original A. Entonces, haciendo eso, vamos a tener 1/5, o sea, esto de acá, por 3 menos 2, 1, 1. Esta es entonces la matriz inversa, y esto lo vamos a multiplicar por la matriz original que era 1, 2 menos 1, 3. Entonces acá es 1, 2, menos 1, 3. Muy bien, entonces, recapitulando el proceso que seguíamos para multiplicar dos matrices, lo primero que hacíamos era, dependiendo en qué fila nos encontramos y en qué columna, calcular el producto escalar de la fila y la columna correspondiente. Entonces, yo voy a anotar acá 1/5 otra vez. Y bueno, como estamos en la primera celda, en la celda 1,1 del resultado, tengo que encontrar el producto escalar de la primera fila en la primera matriz con la primera columna en la segunda matriz. Entonces, haciendo eso, yo voy a tener acá 3 por 1, 3, más menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1 es 2. Entonces acá voy a tener 3 más 2. Acá, 3 por 2 es 6. O sea, primera fila, segunda columna, 3 por 2 es 6. Más menos 2 por 3. Menos 2 por 3 es menos 6. Ahora, estoy en esta celda, entonces segunda fila, primera columna. Voy a tener 1 por 1 es 1. Más 1 por menos 1, que es menos 1. Y finalmente esta celda. Entonces para esto va a ser segunda fila, segunda columna. Entonces acá voy a tener 1 por 2, 2. Más 1 por 3, 3. Ok, entonces como resultado de ir operando esto vamos a tener 1/5 de lo siguiente. 3 más 2 es 5. 6 más 6 es 0. 1 menos 1 es 0. Y 2 más 3 es 5. Si distribuimos este 1/5 que teníamos afuera, vamos a tener acá 5 entre 5, 1, 0 entre 5, 0, 0 entre 5, 0 y 5 entre 5, 1. Por lo tanto, tenemos la matriz identidad que estábamos buscando y nuestro proceso entonces es correcto. Todas las operaciones están bien. Ustedes entonces pueden emplear un procedimiento similar para poder verificar si la matriz inversa que están encontrando es correcta. Bien. Finalmente, yo voy a realizar uno de los ejemplos que está en el set de ejercicios en la diapositiva. Entonces vamos a decir ejemplo número 6. Y bueno, voy a calcular la inversa de esta primera matriz 2 por 2 que tenemos acá. El día lunes vamos a empezar
por resolver el tercer ejercicio, vamos a encontrar la inversa de la tercera matriz que está en el set de ejemplos que tenemos acá. Bien, entonces la matriz que queremos invertir es la siguiente. Tenemos entonces A, que es igual a 4, 3, 2, 1. Lo que nos piden entonces es encontrar la inversa de esta matriz. Muy bien, lo que buscamos entonces, según lo que vimos en el anterior ejemplo, es, luego de ampliar la matriz original con la identidad, vamos a realizar una serie de operaciones de filas, de tal modo que a la izquierda vamos a tener la matriz identidad y a la derecha la inversa. Eso es lo que tenemos que lograr. Muy bien, entonces vamos a crear nuestra matriz ampliada. Acá vamos a tener entonces A, y A es 4, 3, 2, 1. Y a la derecha tenemos 1, 0, 0, 1. Bien. Entonces, lo que tengo que lograr es que lo que está a la izquierda sea una matriz identidad. Por conveniencia, voy a hacer que en esta primera columna, fijándome en la primera columna, este 2 esté en la primera fila y el 4 esté abajo. Porque de ese modo estoy anticipando que las operaciones van a ser más sencillas. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a intercambiar la primera con la segunda fila. Haciendo eso, entonces vamos a tener 2, 1, 0, 0, 1 acá. Y en la segunda fila voy a tener 4, 3, 1, 0. Bien. Entonces ahora me enfoco en la primera columna de esta matriz. Necesito hacer que esto se vuelva matriz identidad. Entonces, este 2 debería ser 1 y este 4 debería ser 0. Para que este 2 se vuelva 1, me conviene dividir toda su fila por 2. Entonces, vamos a dividir la primera fila por 2. Y lo que vamos a tener como resultado es lo siguiente. Entonces, 2 entre 2 es 1. 1 entre 2 es un medio. 0 entre 2 es 0. Y 1 entre 2 es un medio. Ok. Y la segunda fila, esto sería en realidad la primera. Esto sería así. Estamos afectando a la primera fila de la matriz, no a la segunda. Es para la primera fila. Y la segunda fila sigue igual. Sigue siendo 4, 3, 1, 0. Ok. Entonces ya hemos logrado que este 2 se vuelva 1, pero este 4 se tiene que volver 0. Para lograr ese propósito, entonces, me conviene restarle 4 veces la primera fila a la fila del 4. Entonces vamos a hacer segunda fila menos 4 veces la primera fila, va a ser la segunda fila, o sea, la fila del 4, actualizar. Entonces, haciendo eso, vamos a tener lo siguiente. Entonces, la primera fila sigue igual, sigue siendo 1, un medio, 0, un medio. Pero la segunda fila está siendo actualizada por esto. Entonces, menos 4 por primera fila. Menos 4 por 1 es menos 4. Más 4, 0. Menos 4 por un medio. Menos 4 entre 2 es menos 2 más 3, 1. Menos 4 por 0 es 0. 0 más 1 es 1. Menos 4 por un medio es menos 2 más 0, menos 2.
¿Ok? Bien, entonces ya terminé de operar la primera columna, ahora me paso a la segunda. En la segunda columna, el 1 está ya en diagonal principal, ya forma parte de la matriz identidad, por lo tanto no necesito hacer nada más acá. Pero este 1 medio que está encima necesita ser 0. Entonces, para que este 1 medio se vuelva 0, me conviene restarle 1 medio veces la segunda fila a la primera, a la fila donde está el 1 medio. Entonces, primera fila, donde está 1 medio, le restamos 1 medio de la segunda fila para así actualizar la primera fila. Haciendo esto entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, acá va a ser menos 1 medio por 0 es 0, más 1, 1. Menos 1 medio por 1 es menos 1 medio, más 1 medio, 0. Acá, menos 1 medio por 1 es menos 1 medio, más 0, menos 1 medio. Menos 1 medio por menos 2 es 1, y 1 más 1 medio es 3 medios. Perfecto, ya terminé entonces de actualizar la primera fila, y la segunda fila sigue igual. 0, 1, 1, menos 2. Ok, entonces ya logré lo que estaba buscando. A la izquierda tengo la matriz identidad, por lo tanto lo que está a la derecha debería ser la matriz inversa. Por lo tanto, vamos a decir que la inversa de la matriz que estamos buscando es igual a menos 1 medio, 3 medios, 1, menos 2. Ok, bien. Entonces, de ese modo es como realizamos el cálculo de la inversa de una matriz por medio del método de Gauss-Jordan. En este mismo set de ejemplos, pueden ustedes ver que la cuarta matriz tiene esta forma. 1, 2, 1, 2, 4, 2, menos 1, 5, 4. Ustedes ya pueden ver acá que la segunda fila es múltiplo de la primera, porque si multiplico por 2 la primera fila voy a tener 2, 4, 2, tal como en la segunda fila. Habíamos indicado que matrices de estas características, cuando tenemos matrices de este tipo, una o más filas se han de hacer 0. Y las matrices que tienen estas características no son invertibles. Si lo que yo hago, por ejemplo, es multiplicar por menos 2 la segunda fila y le sumo a la segunda, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener 1, 2, 1 acá. Esta segunda fila se va a anular, se va a hacer 0. Y acá menos 1, 5, 4. Entonces, este tipo de matrices no se pueden invertir. Si ustedes intentan calcular, de hecho, el determinante de esta matriz, les va a dar 0. Entonces, matrices donde una o más filas son iguales a 0 son matrices singulares y no se pueden invertir. Entonces, ya ni siquiera deberíamos tomarnos la molestia de seguir el proceso de Gauss-Jordan para poder calcular la inversa ni nada por el estilo, porque ya estamos asumiendo por defecto que la matriz no va a ser invertible. Ok, hasta acá entonces ha de ser el avance para el día de hoy. El día lunes entonces vamos a continuar trabajando en el ámbito de operaciones de matrices, pero ya con la aplicación de poder utilizarlas para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Esta sería entonces la clase para el día de hoy. Muchas gracias.